Buenos días, muchachos. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, Buenos profe. días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Listo, chicos, bienvenidos nuevamente a una clase de Física 2. Voy a tomar lista, por favor me dicen presente. Valentina Bernal, Presente. Joan Castellanos, Presente, profe. Kevin Contreras, Presente, profe. Andrei Gamba, Presente. Daniel González, Presente. Santiago González, Iván López, Jonathan Mateus, Presente, profe. Iván López. Jonathan Mateus, Presente. Julián Monroy, Juan Monsalve, Joan Morales, Presente. Eduard, Julián Monroy, presente. Eduard Moreno, Daira Moreno, Presente. Andrés Muñoz, Presente. Diego Nieto, Presente, profe. Andrés Niño, Presente, profe. Kevin Ovalle, Dayana Palacios, Presente, profe. Andrés Parra, Presente, profe. Geraldine Pérez, Presente, profe. Brandon Kitian, Presente, profe. Julián Reyes, Presente, profe. Nelson Rojas, Presente, profe. Andrés Romero, Presente, profe. Oscar Romero, Presente. Jonathan Ruge, ok, Andrés Romero, ya, Michael Sanabria, Presente, profe. Marcela Sierra, Daniel Suárez. Presente, profe. Listo, chicos, nuevamente vamos a empezar la clase. Les envié esta mañana al grupo de WhatsApp el taller módulo 1. ¿Qué es? Son ejercicios en un grado de dificultad donde ustedes aplican todo el conocimiento que adquirieron hasta ahora. Ahí pueden ver que tenemos la ley de Coulomb, tenemos campos eléctricos, tenemos Gauss, tenemos aquí, yo sé que va a haber muchas preguntitas acá, pero por el momento los voy a dejar solos para que ustedes lo piensen y todo eso, para que lo resuelvan. Y la próxima semana, bueno, la semana que viene, después de Semana Santa, nos vamos a dedicar a resolver este taller. De todas maneras, se los envío ahorita para que ustedes lo vayan resolviendo. Igual son bastantes ejercicios, son 11 ejercicios, entonces que lo vayan resolviendo poquito a poco. Por favor, anoten la siguiente información. El parcial se llevará a cabo el 10 de abril. Sábado 10 de abril de 2 a 4 de la tarde. Es un parcial en que todas las físicas van a estar presentes. Física 1, física 2 y física 3. ¿Listo? ¿Lo anotaron? Sí, señora. Sí, señora. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿cierto? O sea que ya podemos dar inicio a la clase. ¿Cómo les fue con la actividad de ayer? ¿Sí la entendieron? ¿Qué hicieron en la actividad de ayer? Profe, pues yo vi los videos, vi los 4 videos, pude ver lo de la ley de Gauss y las características que explicaban en el video. Ok, listo. Entonces, ¿qué otra cosa vieron? ¿Qué otro concepto hubo nuevo que aprendieron? ¿Qué otro concepto nuevo Lo del vieron? flujo eléctrico, yo no conocía lo del flujo eléctrico Ok, flujo y lo vi ahí eléctrico. como concepto nuevo. Ok, bueno, entonces Johann Carl Friedrich Gauss fue el que propuso la idea del flujo eléctrico y la ley de Gauss. Vamos a empezar con el flujo eléctrico. ¿Qué entendieron ustedes con la definición de flujo eléctrico?
Vamos a preguntarle aquí, a ver, aquí, ¿a quién? Andrés Parra, ¿qué entendiste tú con el significado del físico primero, del flujo eléctrico? No vamos a utilizar las ecuaciones todavía. Vamos a hablar de lo que era el flujo eléctrico como sentido físico. Profe, lo que yo entendí es como que es como, bueno, es como algo que genera una superficie, o sea, es una superficie cerrada que es generada como por una partícula, por un punto. No. No. ¿Alguien nos puede ayudar? Dayana González, por ejemplo, cuéntame, ¿qué entendiste tú con el significado físico del flujo eléctrico? ¿Cómo, profe, es que no se escuchó entrecortado? Estoy preguntando qué entendiste por flujo eléctrico. ¿Hiciste la tarea ayer? Pues en sí lo que entendí es que está como más relacionado con el campo eléctrico y con un área superficial. Eso es lo que entendí. Ok, sí, hay una relación entre el campo eléctrico y una superficie. Entonces, ¿cómo podríamos definir el flujo eléctrico? Kevin Ovalle, cuéntame, ¿cómo podríamos definir el flujo eléctrico? Entonces, ya sabemos que hay una relación entre campo y una superficie. Entonces, el flujo eléctrico, miren, aquí tenemos una superficie no homogénea. ¿Qué significa que sea no homogénea? Pues que no es igual en la superficie. No es igual, No puede cumple ser. una geometría como tal. Exactamente. No es uniforme. No es uniforme, muy bien. Entonces, tenemos aquí un campo eléctrico. ¿Qué es lo que pasa en este dibujo? Voy a agrandarle un poquito más. ¿Qué tenemos en este dibujo? Líneas de campo eléctrico que ¿qué? Líneas de campo eléctrico que vienen como de una carga. Tienen que venir de una carga eléctrica. Bueno, aquí sí hay un campo eléctrico generado. ¿Y qué pasa? ¿Qué le hace a la superficie? Atraviesa. Ok, entonces, como el campo eléctrico se representa mediante líneas imaginarias, podemos decir que el flujo eléctrico es la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie con área A. ¿Listo? Entonces, el sentido físico que le podemos dar al flujo eléctrico es la cantidad de campo eléctrico que está atravesando una cierta superficie. Ok. Eso se puede dar mediante dos expresiones. ¿Cuáles son las expresiones que podemos utilizar para el flujo eléctrico? Primero, ¿cómo designamos al flujo eléctrico? ¿Con qué letra? Con phi. Con la letra phi. Eléctrico va a ser igual a ¿qué? A las Carga sobre Al campo por el área. ¿Campo por el área nomás? Por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo entre los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este flujo eléctrico, cuando estamos hablando, obviamente, pues el campo es un vector, ¿cierto? Como el campo es un vector, y aquí tenemos un coseno de teta, esto puede ser representado como ¿qué? Como un producto punto entre quiénes. Entonces, esperen, vamos a colocar aquí campo eléctrico, producto punto, ¿entre quién? Vamos, entonces, fíjense, aquí tenemos el campo eléctrico y tenemos una normal de la superficie. Entonces, vamos a designar esto
con la letra N que nos está indicando el vector unitario de la normal por por el área, ya. Entonces, esperen un momentico. Yo dije que esto era una superficie no homogénea. Si es una superficie no homogénea, ¿qué pasa? ¿Cómo calculamos el flujo eléctrico? Ahí entre las integrales. Ajá. Ahí entra las integrales. Fíjense que cada pedacito, cada curvita, cada superficie va a tener su respectiva normal. Y si sumamos cada uno de estos elementos infinitesimales de área, pues nos va a dar que vamos a trabajar con una integral. ¿La integral de quién? Pues la integral del producto punto entre el campo eléctrico, la normal de la superficie, por un de área, el de área, un elemento infinitesimal de área. Listo, hemos definido la primera expresión para el flujo eléctrico. ¿De qué otra manera podemos calcular ese flujo eléctrico? ¿Con sumatorias? ¿Con sumatoria de quién con quién? ¿La sumatoria de quién? Las Del diferenciales de área. vector del campo eléctrico por el área. No. Ese es el que ya tenemos en la parte de arriba. ¿De qué otra manera podríamos calcular el flujo eléctrico? Julián Monroy. Señora profe. Cuéntame, ¿de qué otra manera podríamos calcular el flujo eléctrico? Profe, pues no sé, con la sumatoria de las dos fuerzas que se aplican en la superficie, ¿no? No. ¿Ustedes hicieron la actividad, muchachos? Sí, profe, yo leí que tenía que ver la sumatoria de los campos eléctricos decía por el delta de la superficie. Es que esa es la que tenemos en la primera parte. Esto es lo que nosotros tenemos en la primera expresión. Pero hay otra expresión para poder calcular el flujo eléctrico. Pregunta. La carga neta, ¿no es la carga neta sobre el epsilon, profe? Carga neta o carga encerrada, ya vamos a ver, sobre epsilon sub 0, donde epsilon sub 0, ustedes ya saben que es la permitividad eléctrica que vale 8,86 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12. Listo, fíjense. Entonces tenemos dos expresiones para poder calcular el flujo eléctrico. Pregunta, ¿cómo resolvemos este ejercicio que tenemos acá? ¿Cómo lo resolvieron? A ver, el flujo eléctrico en la superficie 1. Profe, utilizando la carga neta que hay en la superficie y dividirlo en el épsilon, ¿no? Listo, entonces, ¿cuánto sería el de la superficie 1? A mí me dio 0.45 por 10 a la 3 newton sobre coulomb metro cuadrado. Ya vamos a verificar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar esto. Vamos a tomar esto. Y vamos a empezar entonces. El flujo eléctrico, ¿qué tenemos? Tenemos cargas, por lo tanto, ¿cuál expresión nos sirve más para hallar el flujo eléctrico? En la que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, el flujo eléctrico para la superficie 1.
¿Cuáles son las cargas encerradas en la superficie 1? Solo Q1. Q1. Solo Q1. Entonces Q1 dividido en epsilon sub 0. ¿Cuánto da? A mí me dio 0.45 por 10 a la 3 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb. ¿A los demás les dio igual? Sí, señora. ¿Cuánto, perdón? 0.45 por 10 a la 3, profe. Esperen un momentico. Por 10 a la 3. ¿Qué unidades podemos utilizar para el flujo eléctrico? ¿Qué unidades utilizamos para el flujo eléctrico? Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Listo. Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Ay. Sí, por metro cuadrado. Listo, este es el de la superficie 1. ¿Cuánto sería el de la superficie 2? Pues por me dio menos 880,36 newtons sobre Coulomb por metro cuadrado. ¿Cómo le quito esto? Bueno, control C, control B. ¿A quién tenemos en la superficie 2? Solamente a la carga 2. ¿Cuánto nos da? Menos 880,36. ¿Así? Sí, profe. Pero sin el 10 a la 3, ¿no? Sí. Listo, superficie 3. ¿A quién tenemos en la superficie 3? Q1 y Q2. ¿Y cuánto nos da eso? Menos 428.89. Listo, en la superficie 4. La superficie 4 encierra a Q1 más Q3. ¿Cuánto nos da? 722. ¿Cuánto? 722. 722.34, profe. Listo, y en la superficie 5. 700, profe, 700. En la de Q, en la S4 es 722. Encierra Es menos 100,58,01. Listo. El flujo eléctrico en cada una de las superficies. ¿Quedó claro lo que hemos visto, lo que estamos viendo? ¿Cómo lo calculamos, qué utilizamos y el concepto físico del flujo eléctrico? Sí, profe. Ok. Entonces, miren, ¿qué es lo que nosotros acabamos de deducir? Que obviamente el flujo eléctrico es la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una determinada superficie, ¿cierto? ¿Y de qué depende? Pues de la orientación del campo eléctrico con respecto a la normal. Si tenemos los siguientes dibujos, ¿dónde obtenemos el flujo máximo y dónde obtenemos el flujo mínimo? Profe, el flujo mínimo estaría en la primera imagen, la superior, donde según lo que leí ahí sería igual a 0. ¿Por qué? Porque lo que decían en el video es que cuando son tangentes decían que era igual a 0 ese flujo magnético. No sé si estaré confundido. Porque el coseno entre la dirección del campo magnético y la normal de la superficie es 90, profe, y pues daría 0. Coseno de 90 es 0.
Exactamente, como nosotros tenemos que el flujo eléctrico es un producto punto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un ángulo en 90 grados entre ellos, o sea, el campo en esta dirección, la normal hacia arriba, tenemos un ángulo de 90 grados. Y si hacemos esta relación coseno de 90, ¿cuánto nos da? 0. 0. ¿Y dónde obtendríamos entonces el flujo máximo? En la B. ¿En la B? En la D, perdón, en la D. ¿Por qué? Porque está perpendicular y forma un ángulo de 0 grados. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las dos líneas o los dos vectores están paralelos, el ángulo entre ellos es 0 y coseno de 0, ¿cuánto da? 1. 1. Entonces obtenemos el flujo máximo cuando el campo y la normal de la superficie son completamente paralelos. Ahora, a partir de estas dos expresiones del flujo eléctrico, nosotros podemos obtener algo que llamamos la ley de Gauss. ¿A qué sería igual la ley de Gauss? ¿A qué era igual la ley de Gauss? Ahí dice que la ley de Gauss era la integral del campo eléctrico por el diferencial. Sí. Igual a la carga neta sobre epsilon. A la sumatoria de la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Bueno, ustedes ayer aplicaron la ley de Gauss para hallar el campo eléctrico, ¿cierto? En diferentes situaciones. ¿Qué deducen ustedes? ¿Cuándo debemos utilizar la ley de Gauss? Cuando el campo es constante. ¿Qué significa que el campo sea constante? Que sea homogéneo, que no tenga... Todos los vectores sean iguales. Entonces, utilizamos la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico ¿cierto? Esperen un momentico, vamos a colocar. Utilizamos la ley de Gauss para poder calcular el campo eléctrico. Nosotros calculamos el campo eléctrico ¿para qué? Para ustedes lo vieron ayer, ¿para qué calcularon el campo eléctrico? Utilizaron el de parasimetría, ¿cierto? ¿Parasimetrías qué? En los videos, ¿qué casos calcularon el campo eléctrico? Para un hilo infinito, profe. Un hilo infinito. Una esfera maciza y una placa de espesor despreciable y otra con espesor. Simetrías planas, ¿cierto? Y también sirven para hallarlo en simetrías cilíndricas. ¿Cuál es cómo se dice? ¿En qué se parecen cada una de esas simetrías? El compañero lo dijo ahorita, que todas estas simetrías generan un campo eléctrico uniforme. ¿Qué significa que haya un campo eléctrico uniforme? Significa que el vector intensidad del campo eléctrico tendrá mismo módulo, el vector, vamos a colocar aquí, cuando el vector intensidad de campo eléctrico tiene
mismo módulo, dirección, en puntos en cuyo y ¿cuál es el sentido que nosotros le decimos cuando tenemos un campo eléctrico uniforme? Pues que el valor del campo eléctrico es el mismo en varios puntos. Ah, ¿en dónde van a ser? Pues los puntos tienen que ser equidistantes y paralelos. Por ejemplo, vamos a ver el sentido de un cilindro. Aquí, vamos a dibujar un cilindro por acá. Vamos a dibujar un cilindro y vamos a determinar su campo eléctrico. ¿Cómo dibujamos las líneas de campo eléctrico para este cilindro? Ustedes pueden escribir en el tablero, no pasa nada. ¿Cómo serán las líneas de campo eléctrico para este? Exactamente. Vamos a asumir que es una carga positiva más Q. ¿Hacia dónde iría el campo eléctrico? Exactamente, van a ser líneas que van a salir perpendiculares a la superficie y entonces vamos a dibujar en todo el espacio. Obviamente también salen de acá, pero como vamos a hacer un dibujo 2D, vamos a asumir que pero supuestamente salen de todos lados de la superficie del cilindro. Ah, entonces, ¿qué significa? ¿En qué puntos el campo eléctrico sería el mismo valor? Profe, una pregunta. Sí. Su merced me puede explicar lo siguiente. Dice, la superficie gaussiana es una superficie imaginaria, no tiene que coincidir necesariamente con la distribución de carga. No entiendo esa afirmación. Espérame que no hemos llegado todavía a la ley de Gauss y no hemos llegado a la superficie gaussiana. ¿Vale? Vale, perfecto. Sí, sí, no nos adelantemos, ya vamos a llegar a cómo dibujar una superficie gaussiana y todo eso. Pues yo te hago te doy la respuesta de una vez, que la gaussiana no necesariamente tiene que tener la misma forma. ¿Por qué? Porque si tú tienes la carga encerrada depende de la forma de la simetría del cuerpo. No, ¿cierto? ¿De qué depende? Pues simplemente de la carga encerrada. ¿Sí? Ya vamos a ver, ustedes no se preocupen. Vamos a ver cuándo utilizar una superficie gaussiana de cada estilo. Entonces, fíjense, dice acá que el campo eléctrico va a ser uniforme en puntos en donde los cuales son equidistantes y paralelos. Entonces, por ejemplo, voy aquí a tomar un punto y voy a llamarlo. ¿En qué otra parte vamos a tener el mismo valor de campo eléctrico? En puntos equidistantes. Que la distancia del cuerpo acá sea igual que aquí a aquí. Va a ser igual aquí. En estos puntos, el valor del campo eléctrico que hay ahí va a ser lo mismo. ¿Sí ven? Y aquí, justo en puntos equidistantes. Obviamente, si queremos otro valor de campo eléctrico,
vamos a colocarlo verde, tendrá otro valor y van a ser puntos equidistantes del cuerpo cargado. Entonces, donde tengan el mismo valor de campo eléctrico, pues significa que vamos a tener un campo eléctrico uniforme. Entonces, yo les dije que realizáramos una serie de pasos de cómo aplicar la ley de Gauss. Entonces, empecemos a redactar esos pasos para aplicar la ley de Gauss. ¿Cuál creen ustedes que sea el primer paso? Profe, yo puse que comprender cómo actuará el campo eléctrico que genera cada elemento de carga en los alrededores. Ok, entonces vamos a colocar como graficar el campo eléctrico del cuerpo cargado en todo el espacio, ¿sí? ¿Cómo sería las líneas de campo eléctrico en todo el espacio? Listo, ya tenemos el paso número 1. ¿Están todos de acuerdo con ese paso? Por favor, decirme sí o no. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, aquí determinar la dirección del campo eléctrico. Entonces, por eso, dibujar o graficar las líneas de campo eléctrico para que lo hagamos más general, para determinar que también tiene que tener sentido y todo. Listo, hemos dibujado las líneas de campo eléctrico. ¿Qué hacemos para poder calcular o hallar el campo eléctrico? ¿Qué procedemos a hacer? Santiago Contreras, cuéntame. Profe, ¿sería representar el cuerpo en un sistema de coordenadas? No necesitamos un sistema de coordenadas en realidad. Para aplicar la ley de Gauss no es necesario un sistema de coordenadas, a menos que hayan varios cuerpos y toque sumar el campo eléctrico de varios cuerpos. Pero para hallar el de una sola configuración, no es necesario un sistema de coordenadas. Profe, ¿y no sería dibujarle pues una superficie gaussiana circular a lo que bueno, pues a la superficie que estemos trabajando? Ok, entonces aquí vamos a empezar a mirar qué es una superficie gaussiana. Bueno, las características que deben tener la superficie gaussiana, lo primero, como dijo nuestro compañero ahorita, es una superficie imaginaria. ¿Y qué va a hacer esa superficie imaginaria? Tiene que encerrar carga. Dependiendo de donde queramos calcular el campo eléctrico, tenemos que encerrar cierta carga. Entonces, ¿cómo generalmente se dibuja una superficie gaussiana? Si tenemos una superficie gaussiana esférica, por lo general se van a dibujar esferas. ¿Sí? Si tenemos una superficie cilíndrica, por lo general se van a dibujar superficies gaussianas cilíndricas. ¿Sí? Si tenemos una superficie plana, fíjense, voy a responder a lo que preguntó ahorita el compañero. No necesariamente tenemos que hacer un plano como superficie gaussiana. Podemos también dibujar un cilindro. Lo importante es que esta superficie gaussiana encierre carga del cuerpo cargado. ¿Sí me hice entender? ¿Aló? Sí, profe. Sí, señora, profe. Entonces, fíjense, cuando nosotros estamos utilizando superficies gaussianas esféricas, ¿cuántas normales a la superficie tenemos? ¿Cuántas normales a la superficie esférica existen? Existen un montón, existen varias, pero podemos tomar solamente una subnormal a la superficie para poder estudiar, para poder hallar el campo eléctrico.
Si nosotros estamos utilizando una superficie cilíndrica, ¿cuántas caras tiene un cilindro? ¿Cuántas caras tiene un cilindro? Infinitas caras. Tiene 3 caras, la cara de la parte superior, la cara de la parte inferior, pero recuerden que esto ya lo podemos tomar como una sola cara, una sola superficie. Entonces aquí tendríamos 3 normales de esta superficie cilíndrica. Ahora tenemos la gaussiana de un plano. La gaussiana de un plano que termina siendo también un cilindro. Por lo tanto, aquí también tendríamos 3 normales a la superficie. ¿Sí o no? Sí, chicos. Sí, ¿Me sí, copian? señora. ¿Siguen? ¿Están todavía ahí? ¿No Sí, se me señora profe. copian? Listo. Entonces, bueno, podemos seguir entonces definiendo cuáles son los pasos a seguir para poder aplicar la ley de Gauss. Primero, dibujar, graficar las líneas de campo eléctrico. Segundo, dibujar la superficie gaussiana. Tercero, Sería aplicar la expresión general de flujo eléctrico. Poner las normales, profe. ok, entonces definir las normales en cada superficie. Muy bien. ¿Qué sigue? El producto punto, se hace el producto punto. Desarrollar el producto punto ¿entre quién? Entre la normal y el campo eléctrico. Listo, siguiente paso. Definir no sé, como el diferencial de área. Definir el diferencial de área, que en este caso será el área de la superficie gaussiana. Obviamente, pues si estamos utilizando un cilindro, va a ser el área de un cilindro. Si estamos utilizando una esfera, el área de una esfera. Entonces, dependiendo de lo que estemos utilizando, pues el área de la superficie gaussiana. Ok, ¿para qué? Para aplicar esta función. Listo. Siguiente paso. Encontrar la carga encerrada, profe. Y ya, y luego pues despejar el campo eléctrico. Esos son los pasos pues generales para poder aplicar la ley de Gauss y hallar el campo eléctrico. Yo quiero decir algo muy importante, chicos. Esta parte, yo no sé cómo colocarla, esta parte tiene que ver es con la superficie gaussiana. Ojo, importante recordar esto. Esto es para la superficie gaussiana. Mientras que el otro lado tiene que ver con la, la parte izquierda depende de la forma de la superficie gaussiana. El área, esto es el área de la superficie gaussiana.
Esto es superficie gaussiana. Pero en un momento, chicos, eso es importante de recordarlo, depende de la superficie gaussiana. Mientras que la otra parte que tenemos a la parte derecha depende chicos, aquí muy importante recordar que esta parte es el área de la superficie gaussiana. Mientras que aquí, pues depende cuál es la carga encerrada. Recuerden que existe carga encerrada lineal, superficial y volumétrica. O sea, esta parte depende de la carga encerrada. Que no se nos olvide porque aquí es donde cometen bastante los errores a la hora de calcular el campo eléctrico. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, si entendimos, pues apliquémoslo en otro caso diferente a los que ustedes vieron ayer. Igual, vamos a terminar trabajando con esféricas. ¿Cuál es la idea? Pues aquí nosotros vamos a tener dos esferas. Vamos a tener una esfera hueca y dentro de esa esfera hueca tenemos una esfera maciza. Ambas son conductores, son metales. La esfera maciza cargada tiene una carga 4Q, mientras que la esfera hueca tiene una carga menos 2Q. Para poder desarrollar este tipo de ejercicios, primero tenemos que definir qué significa un metal o un conductor eléctrico. ¿Saben ustedes qué es un metal, un conductor eléctrico? Son los que permiten mejor el paso de una corriente. Exactamente. Cuando nosotros utilizamos el adjetivo conductor, se utiliza para calificar aquello que conduce o transporta, ¿cierto? Mientras que si nosotros nos referimos a eléctrico, alude a lo que tiene o necesita o transmite electricidad. Entonces, de este modo, el conductor eléctrico es un material que posibilita la transmisión de electricidad. Ahora, si lo queremos en una definición más física, los conductores eléctricos son aquellos, a mí se me olvidó aquí pasarla esta, son aquellos materiales en los cuales algunos electrones son libres, no están unidos a átomos y pueden moverse con libertad a través del material. Obviamente, pues estos conductores tienen unas ciertas características. Vamos a estudiar cuáles son las características que tienen los conductores eléctricos. Vamos a asumir que el conductor con una forma arbitraria, cualquier forma, vamos a tener que solamente está cargado de carga positiva. Pregunta, ¿qué va a suceder con esas cargas positivas dentro del material? Supongamos que aquí llegamos, lo cargamos y todos son cargas positivas. ¿Qué tipo de interacción vamos a tener ahí? Si todos son cargas positivas, ¿qué tipo de... Profe, ¿tiene que ver la dirección del vector del campo eléctrico? No, simplemente fuerza entre ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber fuerza de atracción o fuerza de repulsión? Repulsión. ¿Por qué? Porque si son todas positivas. Si son todas positivas, va a haber fuerza de repulsión entre ellas. ¿Y qué pasa? Pues que se van a repeler hasta llegar ¿a dónde? Hasta la superficie, porque como no pueden salir de la superficie, entonces todas esas cargas se van a empujar entre sí y van a acomodarse en la superficie del conductor. Entonces, primera característica, las cargas, debido a la fuerza de interacción que hay entre ellos, se ubican a la superficie porque como no pueden salir, se ubican siempre en la superficie del conductor. Ah, ok.
Si ya podemos definir que la carga solamente es superficial, ¿eso qué significa? ¿Cuánta carga hay dentro del conductor? ¿Qué creen ustedes? ¿Que no hay carga? No hay carga. ¿Por qué? Porque toda la carga está en la superficie. Si yo quiero determinar una carga aquí adentro, no hay. Ah, ok. Si no hay carga dentro del conductor, si aplicamos la ley de Gauss, ¿a qué sería igual el campo eléctrico dentro de un metal o un conductor? A cero. A cero, ¿cierto? ¿Por qué? Fíjense que la ley de Gauss nos define que el campo eléctrico por el producto de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub cero. Si la carga encerrada es cero, pues el campo es cero. Entonces, tercera característica. Bueno, primera característica, que toda la carga es superficial. Segunda característica, que no hay carga dentro. Y tercera característica, lo que concluimos es que el campo eléctrico dentro del material es cero. Otra característica de los conductores, así tengamos una forma arbitraria, la densidad de carga va a ser mayor donde el radio de curvatura del conductor sea menor. Entonces, fíjense, aquí donde es menor el radio de curvatura, hay más carguitas, mientras que aquí el radio de curvatura es mayor, entonces la carga se separa un poquito más. La carga, bueno, aquí también podemos hablar del campo eléctrico sobre la superficie del electrodo, que va a ser, pues, como va a ser la carga encerrada sobre epsilon sub cero. Como es una carga superficial, podemos trabajar con sigma, ¿no? Donde sigma que era igual a la carga sobre un área. Carga sobre un área. Ok, bueno, ya hemos definido qué es un conductor eléctrico, ya hemos dado las características que tiene el conductor eléctrico, ahora podemos pasar a hacer este ejercicio. Entonces, aquí nosotros teníamos una visión 3D, digámoslo así, de cómo sería el ejercicio que estamos haciendo. Ahora, esto puede venirse representado por este dibujo que tenemos acá. ¿Cuál es la idea? Calcular el campo eléctrico en un punto A situado dentro del conductor macizo, la esfera maciza de adentro, un punto B, un punto cualquiera entre la esfera maciza y la esfera hueca, y un punto C fuera de la esfera hueca. Ok, entonces procedemos a realizar. Ustedes me dirán entonces, ¿qué hago? ¿Cómo debo hacer? Vámonos calculándolo poco a poco. Empezamos con el campo eléctrico de A. Campo eléctrico en el punto A. ¿Cuánto vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué desarrollo? Profe, es cero pues está dentro del metal. Exactamente, así de fácil. El campo eléctrico en el punto A es nulo porque el punto A se encuentra dentro del conductor. Listo, ya tenemos el campo en A. ¿Quién sigue? Campo en B. ¿Qué desarrollo para calcular el campo eléctrico en B? Ustedes me dieron una serie de pasos, apliquémoslos, muchachos. Lo primero sería dibujar las líneas de campo. Líneas de campo eléctrico. Por favor, dibújenme las líneas de campo eléctrico en todo el espacio. O sea, estamos hablando entre la esfera maciza y la esfera hueca. ¿Cómo serían todas las líneas de campo eléctrico?
Estamos hablando en un punto en el interior, entre la esfera hueca y la esfera maciza. Okay, no, pero entre la esfera hueca y la esfera maciza. No más ahí. Entonces vamos a dibujarla. Un vector entre la esfera hueca y la esfera maciza. Y si lo dibujamos en todo el espacio, tendríamos algo así. Listo. ¿Qué procedemos a realizar? Dibujar la superficie gaussiana. Dibujar la superficie gaussiana. ¿Qué superficie consideran ustedes que debemos graficar? ¿Un cilindro, una esfera, un plano? Una esfera. Una esfera, como se trata de una superficie esférica, lo más fácil es dibujar una esfera para determinar la superficie gaussiana. Entonces voy a dibujar una esfera que pase por el punto B. Que parta de donde el radio parte del mismo origen de la esfera. Ahí. Listo. Hemos dibujado una superficie gaussiana. ¿Algo más? Ahora sí podemos aplicar la ley de Gauss. Ay. Entonces, ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Mirar la carga que está encerrada. Mirar cuál es la carga que está encerrada. ¿Cuál es nuestra carga encerrada? ¿Qué carga encierra nuestra superficie gaussiana? 4Q. 4Q solamente está encerrando la de la esfera maciza. Nuestra gaussiana está acá. ¿A quién está encerrando? Solamente está encerrando toda esta esfera maciza. Esta esfera maciza tiene carga 4Q. Listo. Ya hemos definido la carga encerrada. ¿Qué más? El diferencial de área, profe. El diferencial de área. Pero antes de hallar el diferencial de área, necesito sacar la magnitud de todo para poder hallar la integral del de área. Bueno, pero definamos de una vez el área. ¿El área de qué gaussiana dibujamos? De una esfera. Una esfera. ¿Cuánto es el área de una esfera? ¿4 pi por radio cuadrado? 4 pi por radio cuadrado. Ah, esperen un momento, no hemos definido un radio para la gaussiana. Entonces voy desde el centro, desde el mismo centro de la esfera a el punto B, voy a llamar un radio. ¿Cómo quieren llamar ustedes ese radio? Es cualquier valor de radio. Ponemos un radio R, un radio 1, un radio 2, ¿cómo lo quieren llamar? A radio RB, ¿cómo lo quieren llamar? RG, profe. RB para definir qué es un punto situado en el punto B. ¿Listo? Vamos a llamarlo entonces RB. Listo. Ok.
Ahora, ¿qué más hay que hacer? Recuerden los pasos que ustedes establecieron para aplicar la ley de Gauss. Primero ya dibujamos las líneas de campo eléctrico. Segundo, ya dibujamos la superficie gaussiana. Tercero, Definir las normales en cada superficie. y cuarto, Desarrollar el producto punto entre el campo eléctrico y listo. la normal. Ok. Nos vamos a definir una normal a la superficie. Como es una esfera, podemos determinar una normal en este sentido, saliendo de la superficie gaussiana. Listo. Voy a llamarlo una normal. Voy a llamarla normal 1 porque es, listo, por acá, normal 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo lo que tengo acá lo voy a poder convertir en la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre los dos. Por coseno del ángulo entre los dos. Todo eso igual, como ya tenemos la carga encerrada que es 4Q sobre epsilon sub 0. Ahora, pregunta, el campo eléctrico en este punto, donde yo tomé la normal de la superficie, ¿hacia dónde va? ¿Qué ángulo forma el campo eléctrico y la normal aquí? De 90. ¿Por qué de 90? En este, Sería un ángulo de 0, profe. en este punto, donde yo acabo de dibujar la normal de la superficie, ¿hacia dónde va el campo? ¿Hacia dónde va el campo? En este punto donde dibujé la normal a la superficie, ¿hacia dónde va el campo? Julián Reyes, cuéntame, ¿hacia dónde va el campo en ese punto preciso donde dibujé el campo, la normal? Hacia afuera, profe. Hacia afuera también, tienen la misma dirección. Si tienen la misma dirección, ¿cuál es el campo eléctrico, cuál es el ángulo entre ellos? 0. ¿Y coseno de 0? 1. 1. El producto punto para nosotros aquí en este primer caso es 1. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues quedaría el campo eléctrico por el de área es igual a 4Q sobre epsilon sub 0. Como el campo eléctrico es constante, sale de la integral y nos quedaría la integral cerrada de un de área por 4Q sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Y la integral de un de área, ¿qué nos daría? El área. ¿Cuánto era el área? Pues 4. 4 pi por 4 por pi por el radio, pero ¿el radio de quién? De RB. De RB, de mi superficie gaussiana. Recuerden que este lado de la integral es el área de mi gaussiana. Igual a 4Q sobre epsilon sub 0. Por lo tanto, si vamos a despejar el campo eléctrico, ¿a qué sería igual? A 4Q epsilon sub 0 por 4pi RB al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo nos fue con el cálculo del campo en el punto B? Bien, profe.
¿Están ustedes listos para calcular solitos el campo en el punto C? Sí, no, tal vez, a lo mejor, de pronto. ¿Qué Pues dicen? sería bueno intentar, profe. Bueno, háganlo, inténtenlo. Les voy a regalar 5 minutos para que lo planteen y después lo compartimos entre todos. ¿Les parece? Bueno, profe. Manita arriba, por favor, si están de acuerdo. Faltan estudiantes por subir la mano. ¿Será que sí están presentes? Geraldine Pérez, Felipe Muñoz. Ok, listo. Ahora sí, mayoría. Los dejo entonces concentrarse y plantearlo.
¿Listo, chicos? ¿Ya pudieron calcularlo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Lo calcularon? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, tarea número 1, ¿qué hacemos? Las líneas de campo. Líneas de campo. ¿Hacia dónde las dibujo? Hacia adentro. ¿Hacia adentro? ¿Están de acuerdo dibujarlos hacia adentro? Escucho opiniones. ¿Están de acuerdo dibujarlo hacia adentro? Profe, ¿esas también no irían hacia afuera? ¿Por qué? Recuerden que siempre tienen que sustentar por qué hacia adentro y por qué hacia afuera. Y sí. Es por la carga que tiene, ¿no? Por la carga que tiene. Ojo, escuchen muy bien, estamos calculando fuera de las dos esferas. ¿Cuánto valdría el campo fuera de las dos esferas? ¿Qué hay que tener en cuenta para poder calcular el campo fuera de las dos esferas? ¿Qué dice la ley de Gauss? ¿Qué dice la ley de Gauss? Chicos, ¿qué dice la ley de Gauss? Profe, ¿sería por la distribución de las cargas? La distribución de las cargas. ¿Qué toca hacer? Toca sumar la carga encerrada. ¿Cuánto es la carga encerrada? Fuera de las dos esferas, ¿cuánto es la carga encerrada? 2. 2Q, entonces la carga encerrada es 2Q. Entonces, es 2Q. ¿No es menos 2? ¿Cuánto da 4Q más menos 2Q? Ah, sí, sí, perdón. Okay. Pregunta, ¿es positivo o negativo? Positivo, o sea que las líneas de campo afuera salen o entran. Salen. Ahora, pregunta, aquí es 2Q, ya dentro era 4Q. ¿Dónde hago más líneas de campo eléctrico o menos líneas de campo eléctrico que lo que había dentro? Menos. La mitad. En este caso es la mitad, pero sí menos de líneas de campo eléctrico, porque adentro habían 4 y afuera hay 2Q. Listo, chicos, hemos dibujado las líneas de campo eléctrico. ¿Quedó claro lo que acabamos de analizar? Listo. Sí, profe, ¿Qué hacemos ahora? La superficie gaussiana. La superficie gaussiana. ¿Qué simetría va a tener la superficie gaussiana? Una esfera también. Una esfera también. Vamos, que salga, que pase por el punto C. ¿Y qué radio le vamos a colocar? ¿Que tiene radio cuánto? RC. RC, hagámoslo entonces.
RC. Ok, perfecto. ¿Qué sigue? Entonces vamos a colocar aquí RC. Ya. ¿Qué sigue? Definir la normal. La normal a la superficie. En cualquier lado voy a dibujar la normal a la superficie. Voy a colocar aquí esta superficie y voy a colocar que es mi superficie 2 para no confundirla con la primera, ¿ok? Voy a colocar aquí superficie 2. O sea que aquí es superficie 2. ¿Qué más sigue, muchachos? ¿Qué más sigue? Ahora sí, el diferencial de área. El diferencial de área, pues, ¿cuánto sería entonces? Sigue siendo el mismo, pero el radio cambia por el de RC. Listo. ¿Qué sigue después? La carga encerrada, ¿no? La carga encerrada ya definimos que era 2Q. Entonces aquí vamos a colocar 2Q, 2Q, 2Q. Falta algo antes. Ay, ¿qué falta? Nos vamos nuevamente a los pasos. ¿Qué nos falta definir? El producto punto. El producto punto. Entonces, en ese punto donde escogí la normal, ¿hacia dónde va el campo eléctrico? En el mismo sentido. ¿Cuál es el ángulo entre ellos dos? 0. ¿Y coseno de 0 cuánto da? 1. O sea que mi producto punto da 1. Y lo mismo, entonces me queda aquí que el campo C por el de área, el campo en el punto C sale la integral, me queda Listo, ya. Entonces, ¿qué hago? Factorizar 2 con 4, me quedaría entonces aquí 1 sobre 2. Hemos encontrado el campo eléctrico generado en el punto C, que es un punto cualquiera fuera de las dos esferas. ¿Entendido, chicos? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Iván López, ¿tienes alguna duda? No, profe. Sebastián Sánchez. No, profe. Valentina Moreno. No, profe, todo claro. Valentina Bernal. No, profe. Listo. Entonces yo creo que ya podemos seguir a otro caso general de dos plaquitas planas. Vamos a despreciar la longitud de las dos placas, el espesor, y ambas tienen misma carga, más Q. Vamos a calcular el campo en el punto 1, el campo en el punto 2 y el campo en el punto 3. Entonces, ¿qué hacemos? Las líneas de campo. Líneas de campo. Entonces empecemos con las líneas del campo 1. ¿Hacia dónde van las líneas del campo 1? Hacia afuera. ¿Quiénes generan el campo en el punto 1? La barra de metal. Ambas. Recuerden que aquí el campo siempre es sumatorias, independientes y luego se suman. Entonces, está el campo de esta primera placa. ¿Hacia dónde va el campo de esta primera placa en el punto 1? Adentro, afuera, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste.
Estamos en el punto 1, no en cualquier punto, solamente en el punto 1. Ok. Es perpendicular. Recuerden que siempre es perpendicular. Listo. Ok. Ahora, debido a la otra placa, ¿hacia dónde va el campo? Debido a esta, ¿hacia dónde va el campo? ¿Hacia dónde va el campo eléctrico generado por la otra placa, chicos? André y Gamba, ¿hacia dónde iría el campo? Ya hicimos el generado por esta placa. Ahora, el generado por esta placa, ¿hacia dónde va? André y Gamba. ¿Estás, André? Sí, profe, hacia afuera. Pregunta en la misma dirección, dirección contra. Estoy hablando en el punto 1, todavía no hemos hablado del punto 3. Recuerden que en el punto, apenas estamos en el punto 1, en esta parte. ¿Hacia dónde va el campo generado por esta placa? Es la misma dirección, pero diferente magnitud. Misma dirección, pero diferente magnitud. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Vamos a mirar una cosa. ¿Cuál era el campo eléctrico generado por un no conductor? Ayer lo vieron en el video. El campo eléctrico generado por un plano no conductor. ¿Cuánto era? La densidad sobre, ¿Densidad? digo, Densidad la, de carga que superficial. sí, Sigma. es que no me acuerdo el nombre, pero sí. Sobre 2 veces el Epsilon sub 0. Este es el campo eléctrico de un no conductor. Pregunta, ¿depende de alguna distancia o no depende de una distancia? ¿Hay alguna variable de distancia acá en esta ecuación? No. No. Entonces, ahí mismo en el video debieron haberles dicho que efectivamente el campo no depende de la distancia. Por lo tanto, si yo voy a dibujar este vector generado por el campo de este, va a ser igual al generado por este, no importa que esté lejos. Como el campo no depende de una distancia, entonces va a ser el mismo en este punto. Ok. ¿Sí? ¿Me entendieron, chicos? Sí, señora. ¿De qué va a depender el campo eléctrico? Solamente las cargas. De la carga. Si esta carga es diferente, es el doble, pues obviamente el campo sí va a ser diferente, pero si son la misma carga, pues el campo va a ser el mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí sí podemos dibujar como querían dibujarlo ahorita, en todo este espacio de la región, en toda la región 1, pues el campo tiene esa dirección. Ok, vamos al campo en la región 2. ¿Hacia dónde va el campo generada por esta placa? Díganme, izquierda, derecha, arriba o abajo. izquierda y derecha, ¿no? Esta va hacia la derecha. Estamos hablando de la primera placa, por favor. Exactamente como lo acaban de dibujar. De esta sale, listo.
¿Hacia dónde va el campo generado por esta otra placa? Como lo dibujaron en el compañero, vamos solamente en el punto 2, en la región 2. ¿Lo hago más largo, más corto o igual? Igual porque es la misma carga. Ok, entonces fíjense, si tengo un vector que va hacia la derecha, tengo un vector que va hacia la izquierda y tienen misma magnitud, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se cancelan? Se cancelan. ¿Cuánto vale entonces el campo en la región 2? 0. 0. En la región 2, el campo es 0. Listo. En la región 3, ¿hacia dónde va el campo? ¿Hacia dónde va el campo? Exactamente, muy bien. ¿Y del otro? Debido a este. También va en ese sentido, o sea que en toda la región 3, el campo va en esa dirección. Listo. Ok, perfecto. Ahora, calculemos el campo en el punto 1. ¿Hacia dónde va? Primero, ya dibujamos el campo eléctrico, ahora tenemos que dibujar una gaussiana. Para dibujar, pues podemos dibujarlo como un cilindro, ¿cierto? Aquí. Ay. Llego, lo coloco acá y que llego al punto 1. Ahora, ¿atravieso el metal y paso a la región 2? ¿Ustedes qué creen? ¿La gaussiana la debo dibujar en la región 2? No la debo dibujar. ¿Por qué? Porque si el campo 2, ahí no va a haber flujo eléctrico, entonces lo coloco aquí, hasta la superficie de aquí. O sea que esta parte está dentro del metal. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Me entendieron, chicos? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Entonces, ¿cuántas caras tienen esa superficie gaussiana que acabo de dibujar? 1. 3 caras, profe. 2 y 3. Listo, ya dibujé gaussiana, ya dibujé campo eléctrico, ya dibujé normales. ¿Qué sigue? ¿Qué procedemos a hacer? La carga encerrada. Carga encerrada. Bueno, listo, vamos a definir la carga encerrada. Por favor, dibújenme cuál sería la carga encerrada que encierra mi superficie gaussiana. ¿Qué parte de mi metal o de mi cuerpo cargado la superficie gaussiana está encerrando? Esa partecita, perfecto. Entonces vamos a colocarlo aquí. Es esta partecita. La voy a colocar de negro. Aquí, esta es la superficie gaussiana. Superficie gaussiana, carga encerrada. Carga encerrada. Listo, ¿qué más tenemos que definir? ¿El área? El área de la carga encerrada. Supongamos que es un área A, coloquémosle un área A a todo eso. Área A. Carga encerrada en el área A. ¿Listo? Ok. Ya hemos definido el área, ya hemos definido la superficie gaussiana, ya hemos definido las normales. ¿Qué nos falta por hacer? El producto punto. El producto punto. ¿Cuántas normales hay?
¿Cuántas normales hay? Hay 3, o sea, tenemos que hacer 3 integrales. El campo con la normal 1 más el campo con la normal 2 más el campo con la normal 3. Producto punto del primero. Normal 1 hacia la izquierda, campo hacia la izquierda. ¿Cuánto es el ángulo entre los dos? 0. 0. ¿Y el producto punto entonces cuánto nos da? 1. 1. Listo, ya tenemos el producto punto del primero. Siguiente. Normal 2, ¿cuánto daría? 0. 0, ¿por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí el de arriba 1, aquí el de abajo 2. Tercero, con la normal 3. La normal 3, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va la normal 3? También da 0, profe. La normal 3 va hacia la derecha. Miren la que le acabamos de hacer aquí, ¿sí? El campo de la normal 3, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda. ¿Dónde está situada el área de la normal 3? Está dentro del metal, ¿sí me entienden? ¿Sí ven que aquí está dentro del metal? ¿Cuánto vale el campo dentro de un metal? 0. O sea que ¿cuánto me da el producto punto de esta normal 3 con el campo? 0. 0. Como no hay campo, pues el producto punto da 0. Vamos a colocarlo aquí, que no se nos olvide que esa parte, la superficie 3 está dentro del metal. Por eso es 0 el producto punto. Que no se nos olvide, ¿ok? No vayamos a mezclar información. Listo, o sea, solamente tenemos esta parte que da 1, el campo sale afuera y quedaría carga encerrada. Ah, esperen un momento, pero la carga encerrada es superficial. ¿A qué es igual la densidad de carga superficial? Sigma es igual a carga sobre área. Pero si yo quiero hallar la carga encerrada, ¿qué es igual la carga encerrada? Va a ser igual a sigma que tenemos acá. ¿Por qué? Por un área encerrada. ¿Cuánto es nuestra área encerrada? ¿Cuánto habíamos definido nuestra área encerrada? Una A normal. ¿Listo? O sea que aquí sigma por área sobre epsilon sub 0. ¿Sí me están copiando? Sí, señora, profe. La integral de un de área, ¿qué era? El área. El área. O sea que aquí tenemos A por área es igual a sigma por área sobre epsilon sub 0. O sea que ahí podemos despejar el valor de campo eléctrico en el punto 1.
¿Cuánto sería? Se nos cancela las áreas. ¿Y cuánto nos quedarían? Sigma sobre epsilon sub 0. Esto es para un conductor. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Este número 2 que aparece acá. Recuerden que el 2 se nos fue, ¿por qué? Porque es que la superficie 3 estaba dentro del metal, entonces ese producto punto nos da 0. Si ustedes hacen, deben darle lo mismo en el punto 3. Hacen el mismo procedimiento y les va a dar lo mismo. Sigma sobre epsilon sub 0. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Jonathan Ruge, ¿tienes alguna pregunta? Julián Reyes, ¿preguntas? No, señora, ninguna. Iván López. No, profe. Geraldine Pérez. No, señora. Andrés Parra. No, profe. Ok, chicos, yo creo que hasta aquí podemos dar la clase. ¿Cómo nos fue? ¿Nos fue bien? Sí, profundizamos en lo que era la ley de Gauss. Sí, profe, quedó más entendido. Sí, profe, ahora sí. Pues muchachos, nosotros debemos ir alternando, podemos hacer no todo el tiempo clases, sino para que no sea tan aburrido, ver un video y de ahí, miren, sacar todas las conclusiones que sacamos el día de hoy. Profe, Sí, es que lo que pasa es que nosotros compartimos el micrófono y el computador con mi hermanita, entonces no sé si tú me hayas puesto la asistencia de escribir por la parte del chat. sí, principio de la clase. ahorita, por ahora estamos cuadrando si tienen alguna pregunta, si quedó todo claro. Ok. ¿Sí? No, pues por mi parte todo está claro, profe. Fue muy conciso el tema. ¿Listo? Profe, una pregunta antes de... Ay, ¿qué? No te escucho. Lo de los CPS aún no está activo, ¿cierto? Los Lo de los CPS, CPS aún no está activo, profe. los CPS los desactivé. No les debe aparecer. ¿Sí les aparece? No. Lo que les aparece son las autoevaluaciones. Profe, ¿y esas cuándo debemos hacerlas? Eso, si quieren empezar a hacerlas ya, la pueden hacer ya. Ah, listo, profe, muchas gracias. Sí, gracias por acordarme. Ya las pueden iniciar. Miren, chicos, el parcial es el 10 de abril. El tema que entra es lo que hemos visto hasta hoy. Y ya todas las autoevaluaciones que van a hacer de primer módulo son de lo que hemos visto, ¿vale? Por favor, estar pendiente. Cualquier duda, por favor, escríbanme al WhatsApp. Ya esto... Otra cosa, los de laboratorio, recuerden que de 12 a 2 hoy no vemos, pero sí nos vemos con los de 2 a 4. ¿Qué otra cosa? Recuérdenme más cositas que tenemos pendientes. Pues creo que nada más, profe. Listo, muchachos, entonces que tengan una feliz Semana Santa, descansen, reflexionen, estudiemos, no mentira. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Vale, chicos, profe, gracias. bueno, hasta Profe, y luego. para lo de la asistencia, es que a mí también me Gracias. pasó lo mismo. ¿Quiénes son? Por mi parte, Kevin Ovalle. Kevin Y Eduardo Ovalle Moreno, profe. y Eduardo Moreno. Eduardo Moreno. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe, que se den. Listo. Profe, también, Buenas profe, tardes, también, profe. profe, qué pena, también lo de la asistencia. Pues lo que pasa es que no me llamaste, soy Sebastián Sánchez, pero es que también vi que hace 8 días como que también tuve una falla, pero yo también estuve, sino que tampoco me llamaste. Sí, Vale, pero gracias. tú eres el que está en los dos cursos, entonces, Sí, porfa, profe. recuérdame porque para... Vale, listo. ¿Sí? Listo. Ok. Vale, gracias, profe. Bueno. Hasta luego, profe, Ya les gracias. voy a enviar la Gracias, profe. que los tengan en cuenta. Y nada, nos vemos entonces en laboratorio, si no dentro de 15 días. Menos. Chao, chao.
Chao, profe, que esté muy bien, Hasta gracias. luego, profe. Chao, profe, gracias. Profe, ¿usted toma asistencia otra vez? ¿Otra vez? No. No. Ah, ok, profe. Bueno, Es que me pareció ver una X en mi nombre. ¿el nombre? Daniel Suárez. Daniel Suárez. No, Ah, ok, profe, muchas gracias. no, está arriba, en Sierra. ¿Sí? Ah, ok. Ah, ok, profe. Bueno. Muchas gracias. Brandon Kitian, Felipe Muñoz, Julián Monroy, Julián Reyes, ¿cómo nos fue? Profe, es que se me olvidó comentarte algo. Ahí en el ejercicio, la última integral que hiciste, ¿ya no la habías desarrollado? Voy. ¿Cuál? ¿Cuál? No se ve la pantalla, profe. ¿No estoy compartiendo? ¿Sí? Ahora sí. Ok. Esta integral, o sea, primero no habías hecho estas. ¿Cuáles? Por eso, lo que estoy Pero, desarrollando es como hay 3 superficies, entonces tengo 3 integrales, ¿sí? Y en cada una estoy realizando el producto punto. En el punto 1, pues el producto punto me da 1. Es el producto punto que estoy aquí. Y en las otras 2 el producto punto me da 0. Pues profe, solo tengo en cuenta el primero. entonces esta de dónde sale. Esa epsilon sub 0 es de la ecuación de Gauss. Mira. No, profe, me refiero a la integral. A todo. Por eso, el producto punto da 1. Entonces va a ser el campo 1 por el de área. Mira, es desde acá. De pronto se me olvidó colocarlo, entonces lo voy a colocar acá. Campo 1 por el de área, por el coseno del ángulo entre los dos. Solamente hay entonces sería E1 por de área igual a sigma por el área. ¿Sí? Profe, pero, o sea, esa integral ya no te había dado, ¿era 1? No, vuelvo y repito, lo que da 1 es el producto punto. Ah, El producto punto. Aquí estábamos realizando productos puntos, no integrales. ya. Listo, profe. Voy a colocar producto punto igual a 1. ¿Sí? Listo, profe. Para que no te confundas. Profe, pero, o sea, ahí estabas desarrollando el producto punto Entre para saber. el campo eléctrico y la normal de la superficie. Entonces, normal de la superficie 1, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda. Campo, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda. ¿Cuánto es el ángulo entre ellos? 90. Entre N1 y campo 1 no es 90. No, mentiras, de 0. 0 y coseno de 0. 1. 1. Profe, pero, Por eso o aquí sea, ay, profe, no entiendo. Es que tú no me entiendes la pregunta. Mira, o sea, el primer paso era desarrollar esto. Sí, ya se hizo. Esto dio 0, 0 y 1. solamente quedó desde arriba. Sí, pero lo que no entiendo es que si ya hiciste el producto punto interno de esa integral, entonces porque tienes la magnitud de E por el diferencial de área. Es que el producto punto es esto. Ah, lo estás reemplazando. Lo que es 1 es coseno de 1. Entonces voy a colocarlo acá. Lo que es 1 es coseno de 1, no es toda la integral. Ah, ya. ¿Sí me hago entender? Lo que vale Sí, 1 es aquí, coseno de 0. Ay. Coseno de 0. Exactamente acá. Y coseno de 0 da 1, entonces queda E1 por de área.
Ya, profe. Ujú. Listo. Muchas gracias, profe. Ok. Felipe, Julián Monroy, ¿qué pasó? ¿Dejó prendido y se fue? Estos chicos, sí. Hasta luego, profe. Hasta luego.